Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Estimados auditores, hermanos y hermanas creyentes en Cristo Jesús, amigos interesados, tal vez curiosos, que entran a nuestra página por descubrir qué es lo que nosotros compartimos con cada uno de nuestros oyentes, le damos la más cordial, sincera bienvenida. Aquí está, desde Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, capital legislativa de la República de Chile y anclada en uno de los hermosos cerros del Gran Valparaíso desde la República Independiente de Playa Ancha. Radio La Lumbrera levanta estas antenas imaginarias que ya no necesitamos en altura hacia los cielos, sino que ahora van convergiendo transversalmente y cubren todo lo ancho y redondo de nuestro globo terráqueo. Muchas gracias le damos a cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Agradecemos sus comentarios que llegan a nuestro WhatsApp más 56990 548544. Agradecemos por vuestra atención y damos gracias porque a través de lo que nosotros hacemos solo estamos compartiendo lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que usted sea instruido, que conozca, que sepa cuál es el camino para llegar a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando luego es un creyente y un seguidor identificado con la causa de Cristo, bueno, también proceda en las cosas que hacemos conforme nos enseña la Escritura y no conforme la costumbre, porque así lo hizo mi abuelita, porque así lo hizo mi abuelito, es que el pastor que estaba antes lo hacía así, por eso nosotros lo hacemos así. No, amado oyente, tú tienes que hacer las cosas que te enseña la Sagrada Escritura. Bueno, como es nuestro estilo, por cierto, vamos a orar. Te agradecemos, soberano creador, en este hermoso día de vida que nos concede. Te damos gracias, Padre, porque aún tal vez llevando nuestras propias enfermedades y preocupaciones, Señor, estamos sobre esta tierra y con un propósito usted nos tiene sobre esta tierra. Por eso, Señor, te agradecemos, bendecimos tu nombre y te glorificamos. Señor, y a través de este nuevo programa queremos llegar a la mente, a la conciencia, al pensamiento de cada uno de nuestros seguidores y oyentes, porque queremos compartir en este día, Señor, palabra de bendición, palabra de vida. Padre de los cielos, muchos enfermos hay y que escuchan y que siguen nuestro programa. Te pedimos por ello, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas, mi Dios, actuando en sanidad, en bendición sobre sus vidas. Dios de los cielos, te pedimos, Señor, por aquellos que tienen una preocupación social porque no tienen un trabajo, porque están pasando por una necesidad, por una carencia habitacional. Señor, tú seas colocando en ellos, mi Dios, esa bendición y la provisión necesaria para su sustento. Padre eterno, gracias te damos, porque una vez más se abre, mi Dios, esta señal para entrar en la red y, Dios eterno, compartir palabra de vida y de bendición. Padre de los cielos, guíanos a través de la sabiduría inmensurable, omnipotente, omnisciente, dada por tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que todo lo que digamos sea, mi Dios, de bendición para nuestros oyentes. Gracias te damos por esta oportunidad y, Señor, tu compañía sea con nosotros en todo lo que hacemos, desde hoy y siempre. Amén.
y siempre con la grata compañía de con mi Biblia en la mano derecha, por supuesto, y un café. Ahora, el café, amados oyentes, yo no le hago publicidad a ningún café. Es el café que usted se toma en su casa cuando hace un clic en nuestra página y dice, voy a escuchar a estos hermanos de la República de Chile, a ver qué me comparten esta semana. Y usted se prepara el café a su gusto. Yo no quiero imponerle cuál es la marca que usted debe consumir. No, lo que sí le puedo decir que aquel café que usted se toma junto a su Biblia es el más exquisito, es el más aromático y es aquel que le da inspiración para introducirse en las páginas de la Escritura. ¿Y sabe qué sucede con este rico café? Usted no quiere dejar su Biblia. Eso es lo más hermoso y lo más grande. Fíjese que en la semana pasada estuvimos compartiendo el capítulo número 11 de la Cena del Señor. Y esta semana queremos cerrar con el capítulo 12 y queremos hablar sobre los elementos, pero ahora en cuanto a su preparación. Me refiero al pan y al fruto de la vid o el vino. Pero aquí voy a hacer inmediatamente una aclaración. ¿Por qué digo lo uno y por qué digo lo otro? Bueno, en la Escritura en muchas partes se usa la palabra vino cuando se refiere a un fruto fermentado y embriagante. Y específicamente en los evangelios, donde nosotros estamos conversando sobre la cena del Señor, se usa fruto de la vid, porque se refiere específicamente a la resultante del trabajo de exprimir la uva, pero que no está fermentado, no es embriagante. Sobre esa temática queremos compartir en este día, así que agradecemos también los comentarios que nos llegan por nuestro WhatsApp. Por ejemplo, uno decía, ¿por qué ustedes cuando hacen una oración o leen algo o las personas están hablando, siempre terminan diciendo amén? O ustedes hacen una pregunta y las personas responden amén. O sea, no les dan una respuesta larga, sino simplemente dicen amén. Bueno, la expresión amén es una afirmación que indica que se ha comprendido lo que se está diciendo, que se acepta lo que se ha dicho y a su vez también que con ello se termina y se concluye. Por eso que oramos y decimos, te agradecemos Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos término a lo que hemos hecho. Hasta aquí hemos llegado y lo que hemos dicho se da por comprendido y por entendido. Mire qué simple, una palabra, tantas cosas que nos enseña. A veces nosotros en nuestra liturgia siempre estamos diciendo esto y a las personas evidentemente que le llama la atención. Por eso damos esta explicación. Me gustaría remitirles antes de ir a las citas del Nuevo Testamento, que evidentemente usted ya las debe algunas tener un poquito memorizadas y conocidas, porque hasta este capítulo hemos estado siempre caminando, navegando podríamos decir, o volando si es que vamos en un avión, o tal vez siguiendo la línea del tren si es que vamos en un ferrocarril. Hemos estado siempre ahí a caballito de Mateo 26, de Marcos capítulo 14, de Lucas 22, de Juan capítulo 13 y por cierto no podemos dejar la carta primera a los Corintios capítulo 11. En todas esas citas está contenida una explicación sobre la cena del Señor. Y esas son nuestras citas que hemos mantenido hasta el día de hoy, y solamente por alguna explicación de pronto tomamos otro versículo, pero ahí está todo el contenido de nuestro programa dedicado a la cena del Señor. Hoy quiero, como introducción, leerles a ustedes en Éxodo capítulo 13, voy a leer en la palabra del Señor
unos versículos que nos van a servir para la continuidad de nuestro programa. Dice ahí el capítulo 13 del verso 5 en adelante: y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que daría, la tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Recalco, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Eso es lo que nosotros hemos estado explicando en todos los capítulos anteriores. Mire, lo que dice Éxodo lo menciona precisamente en el significado de la cena del Señor. En memoria de mí. Memorial, le explica el libro de Éxodo, dando la enseñanza. En aquel tiempo el pueblo recién se estaba iniciando, tomando el principio y los fundamentos de cómo Dios estaba disponiendo que su pueblo le adorara. ¿Y por qué es interesante esta cita? Porque a partir de ahí es todo lo que nosotros hacemos en la cena del Señor. Y ciertamente que son 2 elementos los que nosotros encontramos que son los protagonistas en la cena del Señor: el pan y el fruto de la vida. Ahora, consideremos nosotros cómo era el pan. ¿Era un pan fermentado? ¿Era un pan así abundante, infladito, como el pan que nosotros compramos en la panadería? No, no era ese tipo de pan. Era un pan sin leudar, sin fermentar. Y tenía una razón práctica a causa de la situación por la cual ellos salieron. Como salieron tan rápido aquella noche desde Egipto, entonces habían preparado unas masas, pero esas masas no alcanzaron a leudar. Ahora, que sea un pan sin fermentar, eso explicaba una situación histórica, pero para nosotros los creyentes en Cristo Jesús nos da una explicación espiritual. En primer lugar, nos muestra que ese pan sin leudar representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Y en segundo lugar, también nos hace mirar a cada uno de nosotros que cuando participamos de la cena del Señor debemos procurar ir sin pecado también allí, a ese momento de comunión, de compañerismo, de unidad entre nuestro espíritu y el omnipotente Espíritu del Dios Creador, a través de este sencillo acto en el cual nosotros cerramos nuestros ojos y tomamos nuestro trozo de pan y lo llevamos a nuestra boca y meditamos en todo lo que Cristo sufrió, no teniendo Él pecado alguno por qué pagar, pero lo hizo por ti, por mí, por el mundo. Y ese es el motivo porque ese pan era sin leudar. Ahora, en cuanto al vino que se usa para la cena del Señor, vamos a ver algunos puntos interesantes que nos muestran los libros de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, y que también lo podemos tomar de los usos y las tradiciones del mundo hebreo. Siempre ha habido una discusión. Oye, no, si el vino que preparó el Señor Jesús allí en la boda de Caná de Galilea tiene que haber sido pero un Cabernet Sauvignon, pero el mejor. Te puedo decir que el vino, que el milagro maravilloso que hizo allí el Cristo de la gloria sobre el vino en la boda de Caná de Galilea no tiene que haber sido embriagante, porque estaba recién y era un milagro. Y por otro lado,
ese vino estaba representando la alegría que había sobre ese matrimonio, porque es una característica que nosotros no podemos dejar de lado. ¿Qué representa el vino en la Escritura? El vino en la Escritura representa gozo, alegría. Y cierra allí, al compartirlo en la cena del Señor, la esperanza gloriosa en que un día concluiremos esta hermosa reunión, pero no en esta tierra, sino en el reino de los cielos, como lo señaló nuestro Señor Jesucristo. No la bebería de nuevo hasta allí en el reino con el Padre. Generalmente cuando nosotros queremos celebrar en nuestra congregación la cena del Señor, siempre hay allí unas hermanitas ya mayores de edad, y ellas se encargan de preparar tanto el pan como también preparar el fruto de la vid. Pero es necesario que los demás también sepamos cómo se hacen estas cosas, para que cuando aquellos que la tradición siempre les ha conferido el privilegio de hacer esto para la cena del Señor, también otros lo aprendan y lo puedan hacer. Pues el proceso del pan es sencillo: una masa ahí revuelta con un poquito de aceite de oliva, y se deja un poquito delgada, tipo hojaldre, y se pone al horno y se cuece. Y cuando ya está lista, bueno, se retira y se usa para el día de la cena del Señor. Y el procedimiento del fruto de la vid, pues se compran uvas negras y se desgranan. Pueden machacarlas así, molerlas, exprimirlas con la mano, y luego el jugo que de ahí sale se pone a hervir y se le quita todo aquel porcentaje de azúcar que se va a través de la evaporación, de modo que no fermente. Y luego se envasa y se conserva allí en un refrigerador. Ahora, también puede ser que se toman las uvas, se desgranan, se lavan, se limpian y se muelen un poco a mano. Luego todo este contenido semimolido se pone a hervir y se cuela el jugo que se extrae de ello. Y pareciera que esto es algo que está de más, que para qué, si podemos ir a cualquier botillería y compramos un Cabernet Sauvignon, no sé, y le pone cualquier nombre, puede ser Viña 3R, Viña 4Z, Viña Alfa y Omega. Algunos, e incluso una vez me causó hilaridad. Me reí, sí, ciertamente, porque alguien me dijo: no, nosotros acá usamos el ron Barceló. Ajá, dije yo, ¿en qué parte del Nuevo Testamento está escrito ese fruto de la vid que usó el Señor Jesús junto a sus discípulos aquel último día de la cena pascual? Lo cierto es que cuando las cosas se toman con demasiada liviandad, con poca responsabilidad y con falta pero absoluta de conocimiento escritural, siempre salen mamarrachos y barbaridades, que se creen que con eso están adorando al Señor, pero lo único que están haciendo, lo mismo que le pasó a los hijos de Aarón, es un culto extraño que no tiene ninguna razón ni son de ser santificado y dedicado para la honra y la gloria del Dios eterno. Lo que realmente se debe usar en la cena del Señor es un fruto de la vid, es decir, jugo de uva no fermentado. Y fíjese, amables oyentes, que tal vez pareciera que no, si esto, y generalmente esto ocurre dentro del mundo latino, gente centroamericana y sudamericano, poco respetuoso en esta participación de la cena del Señor en cuanto a la preparación de los elementos. Pero sin embargo, aún hoy, siglo XXI, tercer milenio,
el mundo descendiente de los hebreos, el mundo judío hoy en día, han llegado a establecer pero un verdadero negocio, y ciertamente para cumplir ese deseo personal que ellos asumen cada Shabbat. Y ellos plantan viñas, las dejan crecer 4 años sin tomar fruto. Y sabe lo otro particular que tiene este proceso, es que ellos no aplican ningún abono artificial a esas viñas, porque quieren que en primer lugar la viña sea pura. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el Hijo del Dios viviente era puro. Ese principio siguen los judíos de hoy en día. Y recién al 5.º año ellos cosechan esta uva y la llevan y hacen todo el proceso. Y fíjense que en el proceso de selección para preparar el vino que se usa para el Pesaj o para el Shabbat, las uvas son todas buenas e íntegras y entran ahí al proceso de preparación, y toda esta cadena de preparación es supervisada por un rabino reconocido, es decir, el enólogo que hace la prueba de la calidad de aquel vino que se está preparando para usarlo en el Pesaj, en el Seder. Son personas que están ligadas íntimamente al judaísmo. Y fíjese que esos vinos que ellos preparan para usarlo en esta ceremonia de lo que nosotros llamamos la Pascua, es un vino hervido, libre de fermentación. Fíjese que en Estados Unidos una botella de este vino que ellos le llaman kosher, porque esa palabra en hebreo significa puro, apto para el consumo del Seder. Por eso se le llama vino kosher. Llega a costar $140. Y nosotros, amados hermanos, muchas veces en nuestro querido país llamado Chile, somos tan displicentes, tan flojos, tan poco imbuidos en lo que significa verdaderamente la cena del Señor, que nos resulta pero tan sencillo como tomar un vino cualquiera, que muchas veces más es vinagre para ensalada, y eso le damos de participación en la cena del Señor. ¿Se da cuenta usted la diferencia que hay entre aquellas personas que tal vez nosotros los calificamos como religiosos? Ellos son simplemente religiosos. Pero sin embargo, aunque son religiosos, guardan la pureza de su tradición y de su costumbre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más tú, amado hermano, hermana, oyente, creyente en Cristo Jesús, pastor, administrador de una organización eclesiástica, cuánto más tú que conoces de la palabra de Dios, que conoces la Escritura, que hablas a diestra y siniestra del Dios eterno, del Cristo crucificado, cuánto más tú debieras de llevar a la práctica estas acciones, y cuando se haga esta hermosa celebración y participación de la cena del Señor, sea ella como Dios la dejó establecida, a su modo, a su manera, para que lo que tú haces, para que lo que tú dispones que se haga en tu congregación, sea hecho conforme el corazón de Dios. Muchas veces hablamos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y tú haces las cosas más simples que Dios te pide para honrar, glorificar y bendecir su nombre conforme al corazón de Dios, o lo haces conforme a tu comodidad y a tu manera. ¡Oh, amables oyentes, junto a mi Biblia, me permiten, voy a prepararme un café? Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 15 al 17. Continuamos con mi Biblia y un café. Muy agradecido de nuestro hermano técnico en audio porque me concede este tiempo para, en una forma relajada, servirme junto a mi Biblia un rico café. Continuamos entonces y ahora queremos entrar de lleno a través de la palabra del Señor a confirmar la siguiente pregunta. ¿Usó el Señor Jesús bebida de uva fermentada o sin fermentada cuando se instituyó en aquella última Pascua la cena del Señor? Y tenemos las referencias bíblicas que están allí en Mateo 26, del 26 al 29, en Marcos 14, del 22 al 25, Lucas 12, del 17 al 20, y la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. A través de los antecedentes que vamos a ir comentando y que respaldan la conclusión de que el Señor Jesús y sus discípulos bebieron jugo de uva sin fermentar en aquel día en que participaron junto al Maestro de la última cena pascual, pero de la primerísima institución de la cena del Señor para su iglesia peregrina. No lo menciona el Evangelio de Lucas, y ningún otro de los escritores bíblicos emplean en la explicación de la institución de la Cena del Señor la palabra griega que describe vino fermentado, que es oinos, con relación a este acto de la Cena del Señor. Los primeros tres escritores, Mateo, Marcos, Lucas, emplean la expresión fruto de la vid. Y eso usted lo encuentra en Mateo 26, 29, Marcos 14, 25 y Lucas 22, 18. El vino sin fermentar es el único fruto de la vid, verdaderamente natural, que contiene como un 20% de azúcar y no tiene alcohol. ¿Por qué razón? Porque cuando van pasando los días, esta azúcar se empieza a fermentar y ahí el vino se torna en embriagante. Porque la fermentación, el proceso de fermentación, es el que destruye en gran parte el azúcar y altera lo limpio, lo puro que produce la vid. El vino fermentado no es el resultado directo de la vid, sino que es consecuencia de ser expuesto ya sea al aire o a otros procesos. Ahora, la Cena del Señor fue instituida mientras el Señor Jesús y sus discípulos estaban participando ¿de qué cosa? Del Seder Pesaj. Hablemoslo en nuestra lengua hispana castellana, de la Cena de Pascua. La ley de la Pascua, según leímos nosotros en Éxodo 12, del 14 al 20, anótelo bien, Éxodo 12, del 14 al 20, prohibía durante la semana de la Pascua la presencia y el uso de seor, según lo menciona Éxodo 12, 15, una palabra que se refiere a levadura. Seor es levadura en el Antiguo Testamento o cualquier agente de fermentación, tal como lo leímos al principio, que no haya nada leudado en todo tu territorio. Entonces, este agente leudante llamado seor en el Antiguo Testamento, con frecuencia se obtenía de la espuma espesa de la superficie del vino en fermentación. Además, todo aquello que estuviera fermentado estaba prohibido. Así lo señala Éxodo 12, 19. Dios había dado esas leyes porque la fermentación
simboliza la corrupción y pecado. Lo podemos ver ahí en Mateo 16:6 y también en 1 Corintios 5, del 7 al 8. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, del Todopoderoso, llenó cada uno de los requisitos que exigía la ley. Y ahí lo vemos en Mateo 5:7. Por eso habría seguido la ley de Dios para la Pascua y no habría usado el vino fermentado. Otro punto que también tenemos que considerar es que a través de los siglos ha tenido lugar un debate bastante animado entre rabinos, eruditos judíos y, por cierto, hoy en día estudiosos teólogos, en cuanto a si se permitía en la Pascua el producto fermentado del vino. Pero pienso que esta discusión está bien clara y determinada con las explicaciones que hemos dado anteriormente, porque imagínense ustedes que hoy en día, tercer milenio, año 2022, los judíos profesantes y reconocidos, ellos fabrican su propio vino para utilizarlo en el Seder del Pesaj. Y créanme que es un vino que incluso para envasarlo exigen que las botellas sean nuevas, no recicladas. Los que ciertamente algunos sostienen una interpretación más estricta y literal de las escrituras hebreas, sobre todo refiriéndose a Éxodo 13, verso 7. Insisten en que no se podía usar ningún vino fermentado en esa ocasión. La expresión esa que dice que no haya nada leudado en todo tu territorio. Por cierto, algunas fuentes judías informan también que el uso de vino sin fermentar en la Pascua era normal ahora en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, según los evangelios sinópticos, parece que la noche del jueves de la última semana de su vida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús entró con sus discípulos en Jerusalén con el propósito de comer la Pascua con ellos en la ciudad santa. Si así es, el pan y el vino del culto de Santa Cena instituido por el Señor Jesucristo como memorial serían el pan sin levadura y el vino sin fermentar del culto Seder. Ahora, en el Antiguo Testamento, la bebida fermentada no se debía usar nunca en la casa de Dios, ni se les permitía a los sacerdotes acercarse a Dios en adoración mientras bebían bebidas embriagantes. ¿Y esto cómo lo podemos confirmar? Cuando nosotros leímos Levítico capítulo 10, cuando nosotros leímos Levítico capítulo 10, en aquel hermoso capítulo en el cual están siendo preparados los hijos de Aarón para ellos recibir el sacerdocio, vemos allí una situación muy particular, que dos de sus hijos bebieron, se embriagaron y entraron a ofrecer incienso, lo que se llama culto extraño. Y desde ese momento en adelante, el Dios eterno le prohíbe a los sacerdotes el consumir bebidas embriagantes cuando tengan que oficiar. Jesucristo era el sumo sacerdote del Dios eterno del nuevo pacto, acercándose a Dios por causa de su pueblo. Bien lo confirma Hebreos 3, verso 1 y también el capítulo 5, verso 1 y el 10. Por cierto, el valor de un símbolo se determina por su capacidad de conceptuar una realidad espiritual. Por lo tanto, amables oyentes, creyentes, amigos, simpatizantes que están en la web escuchando Radio La Lumbrera, así como el pan representa el cuerpo puro de Cristo,
libre de pecado y tiene que ser sin levadura, el fruto de la vid, que representa la sangre incorruptible de Cristo, entonces debe de estar representada mejor con el jugo sin fermentar. Por cierto, esto lo podemos confirmar ahí en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Como las escrituras declaran de modo explícito que no se permitió que se produjera el proceso de corrupción, ni en el cuerpo, ni en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo confirma el Salmo 16:10, Hechos 2:27 y Hechos 13:37. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un símbolo apropiado en que carece de toda corrupción o fermentación. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos corintios que se libraran de la vieja levadura, es decir, de la gente de fermentación, de la malicia y la perversidad, porque Cristo es nuestra Pascua. Así lo menciona 1 Corintios 5, del 6 al 8. Hubiera sido inconsecuente con la meta y el requisito espiritual de la cena del Señor el uso de algo que fuera símbolo del mal, es decir, algo con levadura. Con mi Biblia y un café, qué grato es compartir de la palabra del Señor. Y quiero agregar un antecedente histórico. Los escritores romanos de la antigüedad han explicado en detalles diversos procesos empleados en aquel tiempo en el tratamiento del jugo de uva exprimido y sobre todo los métodos para preservarlo libre de la fermentación. Consciente de que el jugo de uva no se fermentaría si se mantuviera a temperatura fresca, bajo 10 grados y libre de oxígeno, así es como dice lo que sigue, para que su jugo de uva esté siempre tan dulce como cuando es fresco, siga este procedimiento. Después de aplastar las uvas, tome el mosto más reciente, el jugo fresco, póngalo en un nuevo recipiente, taponéelo y cúbralo muy cuidadosamente con resma para que no entre agua alguna. Luego, métalo en una cisterna o un estanque de agua fría y no permita que parte alguna del ánfora que contiene el jugo quede sobre la superficie. Sáquelo después de 40 días. Permanecerá dulce por un año. El escritor romano Plinio, del siglo I, relata que tan pronto como el mosto, jugo de uva, se saca de la cuba y se pone en toneles, sumergen los toneles en agua hasta que pase el solsticio de invierno y el tiempo frío se estabilice. Este método habría dado buenos resultados en la tierra de Israel y lo vemos allí en Deuteronomio 8, verso 7, Deuteronomio 11, del 11 al 12 y Salmo 65, del 9 al 13. Otro método para impedir que se fermenten las uvas es hervirlas en un almíbar. Los historiadores antiguos en realidad se referían a ese producto como vino, oinos. Ahora, un método era deshidratar las uvas, rociarlas con aceite de oliva para conservarlas húmedas y almacenarlas en tinajas de barro. En cualquier momento se podía preparar una bebida de uva muy dulce de esas uvas almacenadas al añadirles agua y ponerlas en infusión o hervirlas. Según señala Polibio, este escritor del primer siglo de la era cristiana, que a las mujeres romanas se les permitía que bebieran esa clase de bebida de uva, pero se les prohibía que bebieran el vino fermentado.
Otro método era hervir el jugo de uva hasta que se convirtiera en una pasta, en una densa pasta o almíbar. Ese proceso permitía que se guardara el jugo, le quitaba la cualidad embriagante debido a la alta concentración de azúcar y preservaba la dulzura. Luego, esa pasta se guardaba en grandes tinajas u odres. Se podía emplear la pasta como una mermelada o disolverla en agua para volver a tener jugo de uva. Es probable que la uva se cultivara principalmente como fuente de azúcar en el jugo extraído en el lagar. Se reducía al hervirlo hasta convertirlo en un líquido, conocido como miel de uva. Con frecuencia, las referencias a la miel en la Biblia son a la miel de uva, llamada devash por los judíos, en vez de la miel de abeja. Y amables auditores, una vez más la luz roja en nuestro estudio nos indica que estamos llegando al fin de este capítulo. Con mi Biblia y un café en la sección número 12, compartiendo ahora en sí sobre la Cena del Señor, pero cómo se preparaban aquellos elementos que participan de la Cena del Señor. Y lo que nosotros esperamos, amables oyentes, que a ustedes, como creyentes en Cristo Jesús, les haya quedado pero muy bien entendido y claro cómo se prepara el fruto de la vid para hacer partícipe a nuestros hermanos y hermanas de la Cena del Señor. He aprendido en lo particular una gran lección. Cómo un pueblo con tantos miles de años y con tantos siglos de tradición es capaz de mantener incólume, limpia, pura, intachable, una tradición que nosotros lo miramos desde el punto de vista cultural, una tradición. Cuán grande lección nos deja a cada uno de nosotros, como cristianos creyentes en Cristo Jesús, de tomar más que la tradición, el ejemplo para cumplir lo que nos enseña la palabra de Dios y no entrar en vanas discusiones. No, si no importa, si con lo que sea igual vale. No es lo mismo la seda que allí el silicio. Es muy distinto. Con ambas se puede hacer un vestido, pero cuán hermoso será si es de seda, legítima y genuina. De igual manera también nosotros procuremos hacer las cosas para Dios, para honrar, glorificar, exaltar, bendecir su santo y bendito nombre. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Mi hermano técnico en sonido me dice, falta concluir con la oración. Claro que sí, lo vamos a hacer. Te agradecemos a esta hora, Padre Eterno, por esta gran oportunidad, por la bendición que nos concede de estar aquí una vez más en línea, en el aire, a través del mundo entero, compartiendo de tu palabra para cada uno de nuestros oyentes. Soberano Creador, te rogamos que nuestras palabras con su sencillez alcancen a cada mente, a cada pensamiento, a cada alma necesitada de oír, mi Dios, una instrucción sana, limpia y pura, que solamente la basamos, Padre Eterno, en el contenido de tu palabra. Bendiga, mi Dios, el trabajo que su palabra va a realizar en cada vida y en cada corazón. Y a nosotros, Señor, concédenos esa esperanza, esa fe y esa confianza de continuar compartiendo con nuestros oyentes. A ti damos a esta hora toda honra y gloria por siempre. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.